Bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual he titulado Dos enfoques. Porque hay dos maneras de vivir una vida que se nos ha sido confiada. Y es una vida con un enfoque correcto y una vida con un enfoque incorrecto. La diferencia entre uno y otro enfoque está en la forma y el papel que juega Dios dentro del desarrollo de la vida que nos ha sido entregada, nuestra propia vida. Si Dios está en el asunto, claro que tendremos un claro enfoque de la vida. Sabemos de que nosotros, por naturaleza, por tendencia natural, nosotros tenemos un corazón engañoso, perverso, mentiroso, tendiente al mal. Y eso no se cambia nunca. Puede ser moldeado, puede ser transformado en la medida en que mi vida esté en las manos de Dios. Él es el alfarero de nuestra vida. De la misma manera, tenemos un enfoque correcto cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, quien nos acompaña. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar varios textos que nos ayudan a estar bien enfocados. El primer texto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Todos estos textos los voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Filipenses 3 del 12 al 14 dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos escuchado muchas veces de que nosotros no debemos hacer nada por interés. No debemos hacer pensando en la recompensa que vamos a tener. Pero sabemos que Dios muchas veces promete una recompensa después de una labor que Él nos ha asignado. ¿Hasta qué punto ir tras un premio es malo? ¿O hasta qué punto es bueno ir detrás de un premio? Estar motivado por algo que se va a recibir. Tengamos presente esto. Si mis intereses están centrados en mí, en una motivación egoísta, tengo un enfoque incorrecto de la vida. Hemos escuchado esa expresión que dice: el fin justifica los medios. Pero no siempre eso es correcto. Es más, la connotación que siempre se le ha dado a esas palabras, a esa expresión, siempre es negativa. No puedo llevarme de por medio a nadie solamente para tener lo que me propongo tener. No. Los dos más grandes mandamientos en el reino de los cielos es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La forma como yo ame a mi prójimo determina y evidencia mi sincero amor por Dios. Entonces, quiero que tengamos presente eso. Hay un interés egoísta que nos lleva a tener un enfoque incorrecto de la vida. Y hay un interés correcto, un enfoque correcto que nos lleva a Dios. Nosotros leemos en el Salmo 138, versículo 8, que dice: Dios cumplirá su propósito en mí. No te olvides, Señor,
de la obra de tus manos. ¿Verdad? Aquí parafraseando un poco. Pero aquí vemos algo interesante. Dios me ha permitido nacer porque Él tiene un propósito conmigo y en mí. Tiene un propósito por el cual Él me permitió nacer y crecer. Y a través de mí, con la tarea que me ha asignado, tiene un propósito hacia los demás. Entonces, tengamos presente eso. Eso es lo primero, un enfoque correcto. Pablo está diciendo, yo no me creo perfecto y sé que no lo he logrado todo, pero como yo estoy bien enfocado, una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Cristo me ha hecho un llamado y yo me enfoco en eso. Más allá de las injusticias, las atrocidades, todas las humillaciones, todo lo que yo haya podido ser víctima, de todo eso queda atrás. Todo aquello que pueda ser raíz de amargura, todo aquello que pueda llevarme a desenfocarme en resentimientos, en rencores, en baja autoestima, todo eso lo dejo atrás y me enfoco a lo que queda por delante. ¿Por qué? Porque tengo un llamado supremo en Cristo Jesús. Ese es el enfoque correcto. Dios se encargará de hacer justicia. Pero miremos dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, sobre cómo estar enfocado en una meta. Voy primero al primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos desde el versículo 25 al versículo 31. Primero de Samuel 17, del 25 al 31, dice de la siguiente manera. Estamos dentro del contexto donde David se enfrenta a Goliat y sabemos el final de esa historia, que David termina matando a Goliat. Pero en ese contexto dice lo siguiente: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. ¿Verdad? Entonces, miremos esto aquí. Hay una oferta dada por el rey. Durante 40 días y 40 noches, Goliat se presentaba e intimidaba a Israel. Era un gran estratega, un hombre experimentado en batallas y desde una guerra psicológica tenía amedrantado a Israel. Sabemos desde el capítulo 16, Dios escogió a David porque el criterio de Dios en esa elección fue
he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Así que si David era el hombre conforme al corazón de Dios, entonces tenemos claro que David no fue a pelear contra Goliat porque tuviera un interés netamente económico, un interés netamente material, sino que él se encontró en esa situación que desconocía, ¿verdad? Porque todos sus hermanos estaban enlistados como soldados para la guerra y él no, tal vez por su corta edad. Sin embargo, cuando él llega por orden de su padre a ver cómo estaban sus hermanos, se encuentra con toda esta situación y oye la oferta que hace el rey. Y David lo que hace es preguntar y confirmar, preguntando nuevamente y encontrando que todo el pueblo conocía la oferta del rey. Daba en matrimonio a su hija y eximía de impuestos de por vida, si podemos decirlo, aquel que venciera a Goliat. David no lo hizo con ese interés monetario, porque todos sabemos cómo termina la historia, cómo habla David con el rey Saúl y lo que le dice al propio Goliat. Se ha metido este incircunciso con el pueblo, con el ejército, con el escuadrón del Dios viviente. Pero eso no quiere decir que no hubiese una oferta de parte del rey y que no hubiese un interés para aquel que se atreviera a ir tras esa recompensa. Entonces, tengamos esto presente de que si Dios es nuestra motivación, el agradar a Dios, el obedecer a Dios, es lo que realmente nos motiva a nosotros a estar enfocados. Dios puede añadir riquezas como producto de nuestra obediencia. Y eso fue lo que terminó Dios ofreciendo a David, porque él sabía que era el hombre al que había estado entrenando desde lo secreto contra el oso y contra el león, para de esta manera prepararlo para este momento y hacerlo visible como el futuro sucesor de Saúl, rey de Israel, quien desde el capítulo 15 del primer libro de Samuel ya había sido desechado del trono. Entonces, qué bueno es saber que aunque David no iba tras un botín de guerra, pudo tener acceso al premio, porque él estaba bien enfocado. Él sabía a qué Dios le estaba sirviendo y estaba en medio de esa zona de guerra por obediencia a su padre Isaí. Pero también hay otro texto y está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 7, que dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, miramos aquí tres figuras de autoridad, de constancia, de disciplina, llámelo como lo quieras llamar, pero tres oficios que tienen una meta clara. El del soldado es agradar a aquel que lo reclutó. El atleta es el premio para el cual él se prepara con constancia, con disciplina, con ejercicios. Y el labrador, cosechar un fruto del cual él espera comer primero. Entonces, trabajar por una meta no es malo, siempre y cuando el enfoque correcto esté en Dios, ¿verdad?
Dios ha establecido autoridades civiles. Romanos capítulo 13 dice que Dios, toda autoridad ha sido puesta por Dios y las que están por Dios han sido establecidas. De modo que si alguno resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, un soldado tiene como autoridad un comandante en el gobierno civil o militar, ¿verdad? Porque sabemos que el comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Entonces, a fin de agradar, ese es como el máximo premio que puede tener un soldado, el agradar a su superior. Ese es un premio loable y Dios bendice la obediencia. El atleta va en busca de un premio, alguien que no solamente hace del deporte un estilo de vida saludable, sino que lo hace una profesión. Aquel que por mucho que le guste el fútbol a alguna persona, hay un premio que se espera en competencias, ya sea Juegos Olímpicos, ya sea Mundial de Fútbol, ya sea Copa América, en fin, cualquiera que sea el nombre del torneo, hay un premio, hay un botín. Y se enfoca la persona en ejercitar su cuerpo, en comer ciertos productos, en privarse de ciertos elementos. ¿Para qué? Para tener el cuerpo que le permita ejercitar ese torneo, esa competencia y así obtener un premio. Un premio, como dice más adelante Pablo, un premio que perece, pero que sigue siendo premio. Y el agricultor depende de las condiciones climáticas, depende de ciertas condiciones, de poder contar con ciertas herramientas. Y aunque hace una labor en la tierra, labrándola, aguardando con paciencia el desarrollo de la semilla, aún así él espera comer primero del fruto. Entonces, estar enfocado en un premio que parece temporal no es malo si el enfoque correcto es agradar a Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Si nuestro esfuerzo, nuestro enfoque no es egoísta, sino primero glorificar a Dios con nuestro trabajo, con nuestra disciplina y beneficiar a otros. El soldado beneficia al resto de la población siendo su guardián, el que garantiza, humanamente hablando, la paz de la sociedad a la cual sirve. El deportista beneficia a la sociedad en la medida que brinda alegría a través de sus victorias dentro de una competencia, porque es representante de un país del cual está llevando la bandera, los colores de la camiseta. Y el agricultor termina beneficiando también a otros, porque con el fruto de su trabajo muchos se alimentan. Entonces, aunque todas estas figuras buscan agradar a hombres, también de cierta manera con su ardua labor están también agradando a Dios. Y mientras Dios sea la meta, el agradar a Dios sea el objetivo, el norte, entonces enfocarnos nosotros en las recompensas temporales o eternas hacen que nuestra labor valga la pena y no hace que sea mal visto el que nosotros trabajemos y obtengamos esas metas temporales. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Dos enfoques, un enfoque correcto y un enfoque incorrecto. Entonces, quería compartir esto con ustedes porque debemos trabajar para agradar siempre al Dios que nos ha hecho el llamado. Y al igual que Pablo, podamos decir,
No pretendo haberlo ya alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos, Dios al crearnos nos dio un propósito de vida, y es que cumplamos el propósito para el cual Él nos estableció aquí. De otra manera, estaremos siempre desenfocados y viviremos las consecuencias de dicho desenfoque. Recuerda, esto es el Alfa de Beto, el lugar donde la Escritura se toma en serio. Bendiciones.